saludo a todos, gente, y pues como ya se están dando cuenta, pues sí hay un rostro detrás de esa mascarilla. Pues no sé, fueron cosas mías, situaciones, pues ya saben, tonteras que da la gente, ¿no? Pero pues ya pueden apreciar ahora sí en un todo el rostro de su locutor. Y pues debo también anticipar antes de comenzar el video que pues estoy en una situación ahí un poco fuera de mis manos, pues no tengo que estar grabando esto en un horario distinto al normal, pero pues con ello me tomo la libertad de pues igual tomarme un cafecito pues a su salud, ¿no? Y pues bien, para el día de hoy, ya vieron el título, vamos a hacer una pequeña comparativa entre lo que es el juego Injustice y la película recién salida del mismo nombre. Aunque sí debo decir, antes de nada, para justificar varios puntos a los que quiero llegar, va a haber spoilers de ambas partes. Entonces, si no han tocado todavía el juego o si aún no han visto la película, que vayan avisados de que voy a tocar ciertos puntos de ambas situaciones, pues para poder sustentar bien porque ciertos detallitos, entonces, en caso de que todavía no hayan tenido contacto con estas cosas, vayan a darles una checada o si no les importan los spoilers, pues aquí le dan. Vamos para adelante. La situación con esta película puede llegar a dividir mucho al fandom, que bueno, todos sabemos perfectamente que todo lo que tiene que ver con este tipo de tanto sagas como empresas, en este caso hablando de cómics, lo que es Marvel, lo que es DC y todo esto, pues suele tener fandoms que son un tanto tóxicos, ¿no? Y se los digo yo, siendo jugador de League of Legends, que pues bueno, ya saben la fama que tiene toda esta bonita comunidad. Sin embargo, pues sí, este otro fandom no está exento de esas situaciones. La cosa aquí es que está muy dividido debido a que hay situaciones que son muy similares en uno con el otro, pero que hay otras que chocan por completo con la lógica que ya venían manejando desde aquel juego que tiene años que salió. Incluso tiene cómics y están peleados mucho con esta situación, ¿no? Primero que nada, debo decir que si bien hay dos juegos de Injustice, esta película está centrada más que nada en lo que es el primer juego. Entonces, para los que todavía no hayan tenido la oportunidad a lo mejor de tocar el segundo juego, en ese quien es el villano realmente es Brainiac, y entonces por eso nos podemos dar cuenta de que pues no tiene una interacción directa con esta película, aunque sí hay una mención en una de las escenas ya de cara al final donde sí se menciona el asunto de Brainiac, pero solamente eso, es simplemente una mención. Y bueno, el asunto aquí está en que parten desde la misma idea, ¿no? Esta situación en la que quién es el artífice de todo este movimiento en un principio, pues es el Joker, ¿no? Tenemos que en ambas situaciones se encuentra él como detonante debido a que pues por ciertas jugadas que él hace, pues Superman termina siendo quien asesina a su esposa, que es Lois Lane. Sin embargo, algo que no se menciona dentro del juego y sí aparece dentro de esta película es el hecho de que Lois para este punto se encuentra embarazada. Entonces, si bien no es como que cambie demasiado este aspecto, es algo que van a utilizar como un incentivo para, pues sí, para cerrar toda esta película, para darle un poquito más de sentido, ¿no? Ya vamos a llegar a ese asunto, pero siento que fue un elemento que quedó muy que era innecesario dentro de todo, porque sabemos perfectamente cómo es el aspecto de Superman, cómo es que él se comporta, su mentalidad, esta relación que tiene con Lois Lane, que es tan, o sea, ya es yo creo que una de las relaciones más viejas de todo este
este entorno de superhéroes y de personajes así tan fuertes, a lo mejor que tienen este porte, esta posición. Y siento que dentro de todo fue no sé yo si un error directamente, pero fue algo que fue innecesario, algo que a lo mejor pudieron haber omitido o abordado de una forma distinta, porque realmente no tuvo a lo mejor el impacto que se pudo haber querido, ¿no? O sea, daba exactamente lo mismo que Lois hubiese estado embarazada que si no lo hubiese estado, ¿no? Incluso hay una situación similar en esta película de Batman v Superman, tanto en la versión pues original, podríamos decir, la que salió así pues, en forma normal, tanto lo que es el corte de Zack Snyder, ¿no? En el que quien realmente viene a calmar a Superman después de haber sido reanimado en la nave de Zod, pues es Lois Lane. Llega ella, en uno simplemente con verla pues ya se acaba el asunto, en otro le da unas ciertas palabras y es cuando se calma y cambian de locación para que él retome a lo mejor toda esta esta esencia de sí mismo ya con un poquito más de tranquilidad. Y el asunto con esta película, como les comento, es que lo del bebé se me hizo innecesario, ¿no? Como que realmente no tuvo un aporte tan grande, al menos para mí, ¿no? O sea, pudo haber dado exactamente lo mismo. Y algo que debo decir realmente es el hecho de que Superman, tengo un poco de conflicto con este personaje, porque no es que yo le tenga un odio a él o algo de ese estilo, o sea, no es una repulsión a lo mejor del todo, simplemente siempre he sentido que es un personaje que han inflado demasiado de forma muy absurda, ¿no? O sea, es como hacen un personaje tan fuerte, o bueno, hablando de villanos, ¿no? Hacen un personaje tan fuerte que a lo mejor por cierta situación le puede dar una muy buena batalla a Superman y dejarlo en una muy mala situación, pues nada más agregarle un cero más en todas sus estadísticas y ya en el final que tenga un giro inesperado es el típico el típico guionazo o algo de ese estilo para poderle dar la victoria, ¿no? Aunque sí, lo sé, antes de que se vayan a los comentarios a tirarme hate, sé que en varias ocasiones Superman sí ha muerto, ¿no? O ha perdido batallas contra ciertos personajes. Tenemos el caso de Doomsday, tenemos el caso de Brainiac, bajo ciertas circunstancias, incluso con el conocidísimo Batman, entre muchos otros, ¿no? O sea, hay personajes que le pueden dar una pelea muy grande, ¿no? Incluso en la misma película de Injustice nos damos cuenta de que tiene conflicto, tiene una dificultad muy grande para vencer a Amazo. Y pues siento que es un poco eso, ¿no? O sea, cuando se le presenta por fin una situación complicada, normalmente se opta por hacer algo de ese estilo, ¿no? O sea, de que sea prácticamente invulnerable a todo, o que aun si tiene la más grande desventaja o X situación, de una u otra forma sus poderes ya terminan siendo suficientes para darle vuelta a lo que sea, ¿no? En teoría, a lo que sea. Y es algo que a mí no me termina de gustar porque pues dentro de todo se me hace bien que los personajes puedan tener sus altibajos, ¿no? Permitan que tenga un desarrollo de personaje muchísimo más grande o que adopten una cierta, que le permitan a la gente a lo mejor que se pueda identificar con este personaje, más allá de lo que hicieron con Superman, de hacerlo pues el tipo bonachón. Incluso hay un cómic que llegan a mencionar mucho, en el que llega a tener muchos diálogos por ejemplo, con niños y cosas de ese estilo, para tratar de hacerlo como que es alguien con quien se puede tener una conversación o con quien se puede tener contacto en un problema, cosas de ese estilo. Y más allá de eso, siento que el hecho de poder darle cierta profundidad similar a lo que intentó hacer Zack Snyder y Joss Whedon en su momento con Batman v Superman, tratando de darle este desarrollo de personaje con las dificultades que tiene para a lo mejor estar dentro del margen de la ley, de dónde puede operar, de dónde ya se vuelve un problema y todo esto.
siento que es una muy buena forma de elaborar un personaje, que a lo mejor es algo que Superman pues a lo mejor no llega a tener en una medida que a mí me parece adecuada, pero pues es ya a gusto de cada quien, y es solo eso, ¿no? O sea, tampoco es para que la gente se prenda por estas cosas. Todos los personajes en cierta medida llegan a tener eso. Incluso, por ejemplo, digamos una clase, una ocasión, un personaje que me gustó cómo lo fueron desarrollando poco a poco y que no se me hizo tan exagerado, tan absurdo el cómo fue avanzando, es el caso de Green Arrow en su serie de live action, ¿no? Si bien, como todos estamos completamente de acuerdo, es una historia extraña debido a que el orden de las cosas no está del todo bien, o hay personajes que ni siquiera aparecen, como es el caso de Felicity, o a lo mejor hay momentos en los que se llega a estancar y cosas por ese estilo. Siento que tiene una línea mucho mejor definida y mucho más lógica, incluso pues, se podría decir, que por ejemplo lo que es el caso de Flash, ¿no? Flash tuvo la ventaja de que tiene personajes muchísimo más vistosos, tiene situaciones más complejas y todas estas movidas que se prestan a hacer una serie mucho más, pues sí, más vistosa visualmente, ¿no? Es lo que se permite. Eso además de que tienen al grandioso Captain Cold. O sea, esa fue yo creo que la mejor actuación de toda esa serie, y es un plus enorme, ¿no? Pero pues bueno, eso en cuanto al desarrollo de personajes, no me voy a hacer mucho bolas con ese aspecto ya, porque ya me estoy desviando demasiado. Ahora, el asunto entre lo que es el juego de Injustice y la película toma un giro algo extraño, porque dentro del juego tenemos que esta situación que la forma en la que se va desarrollando la historia es completamente diferente a la de la película, porque juegan mucho más con lo que es esta situación de los diferentes mundos, de los diferentes universos, podríamos llamarle, en el que ciertos personajes de uno van y se meten a otro por una X situación que tiene que ver con el asunto del Joker. Volvemos a lo mismo detonante, pero a partir de ahí se bifurca, digamos, a dos historias completamente diferentes. En la versión del juego tenemos que esta historia se desarrolla con personajes de dos tierras diferentes que interactúan entre sí, en el que ya cuando se llega a este mundo donde Superman ya pues perdió a Lois Lane y terminó matando al Joker, los personajes de esta otra tierra llegan y ven todo un mundo caótico y se encuentran con que Superman, hablando de él, es un tirano, Wonder Woman es su mano derecha, que eso se mantiene en la versión de la película, que uno de sus agentes principales para hacer, pues sí, estar en control de la gente, pues es Green Lantern, que ya ni siquiera se queda como Green Lantern, en un punto se manejan como es un Yellow Lantern. Eso, la presencia de Lex Luthor, incluso tienen pues ahí todo sodomizado a Doomsday, incluso creo recordar que a Solomon Grundy. O sea, es una situación muy distinta a la que se ve dentro de la película, porque en la película, si bien sí se llega a tocar esta situación de pues sí, las diferentes tierras, es únicamente en el cierre, tal cual, es únicamente en el cierre para poder pues sí, dar un poquito de sentido, o tratar de dar un cierre un poquito más lógico, podríamos decir, una cosa así, en el que pues se dé esta misma batalla entre el Superman bueno y el Superman malo, ¿no? El que es el tirano y el que es el bueno de la otra tierra. Eso se mantiene, pero todo lo que hay antes de eso es completamente diferente. O sea, si bien tenemos que hay personajes que se repiten, hay muchos otros que ni siquiera aparecen en la secuela del juego, ¿no? Como tenemos el caso de Elongated Man, por ejemplo. Elongated Man nunca sale en la secuela del juego, y a diferencia de, por ejemplo, de allá para acá, tenemos de que en la película, por ejemplo, no sale Doctor Fate, ¿no? O sea,
a lo mejor como que un requisito fundamental que todos los personajes se repitan o que tengan una cierta relevancia, pero pues son detallitos que a lo mejor a la gente le pudieron haber interesado ver. Y bueno, regresando a aquello, siento yo personalmente que su más grande error de esta película fue lo que hicieron con Nightwing. Si bien existen estas dos versiones de Nightwing en el juego, en el que estamos hablando del Nightwing bueno, el de la Tierra 1, podríamos decir, el de los que vienen a salvar a esta Tierra con el Superman tirano. Del otro lado, es otro universo, tenemos que tienen a una versión distinta de Nightwing que está apoyando a Superman y le ayuda un poco con este asunto de cazar a los que están en contra de él, ponerle pues un alto a lo mejor a la policía y estas situaciones. Y lo que hacen en la película es una cosa rarísima, que la verdad, dentro de toda la supuesta importancia que le quisieron dar, quedó muy flojo para mi gusto. Tenemos que para en esta versión tenemos en presencia de Nightwing y de Robin, pero es el Robin de Damian Wayne, ¿no? O sea, hijo directamente de Batman, cuando en el juego eso no existe, no se da. Y la situación está en el que sabemos que la bolita de odio pues así es, ¿no? O sea, siempre ha tenido conflictos por todo el rechazo a lo mejor que siente por parte de Bruce, el entrenamiento que tuvo por Ra's al Ghul y toda esta movida, y que si bien no es como que él sea malo en sí, tiene unas formas muy distintas de hacer las cosas, ¿no? Todos los Robins han sido muy distintos. Lo que es el caso de Dick Grayson es muy distinto del de Tim Drake, que es muy distinto del de Damian. O sea, todos son muy diferentes, y él siento yo que pues tratan de hacerlo como que en algún punto llegue a lograr para sí mismo, ¿no? O sea, como que dentro de su mentalidad, el llegar a sentirse él un digno sucesor de Bruce Wayne. Pero dentro de todo pues Nightwing es quien termina siendo como su hermano mayor, que lo está entrenando, que siempre sale a poner pecho por él, y se muestra bastante bien en esta película. De hecho es algo que igual se ve en esta de Justice League contra los Teen Titans. Se ve un poquito esa parte de esta relación que tienen ellos. Pero bueno, regresando, por una cuestión de mala suerte, se repite algo que se ve precisamente en los cómics, donde termina muriendo Dick Grayson, y a partir de ahí sale una situación que de verdad, o sea, yo no me esperaba ver en absoluto, y es ahí donde siento yo que más disgusto va a llegar a ver por parte de la gente, porque resulta que Nightwing, una vez que muere, se encuentra una versión extraña, distinta del paraíso, con una deidad india que pues le dice que tiene un papel muy importante que jugar dentro de todo este conflicto que se va a desarrollar, y que por tanto no le puede permitir todavía este descanso, el dar por concluido su vida, ¿no? O su rol, incluso podríamos decir. Y supuestamente le da un chute de poder directamente de ella y lo devuelve a la tierra y no sé cuánto. Y se los juro, yo pensé que algo iban a hacer así como que le iban a volver a alguna clase de ente cósmico, una cosa así muy extraña, ¿no? Que a lo mejor dentro de toda la locura pudiese llegar a tener un poquito más de sentido, ¿no? Que pudiese haber tenido incluso el peso que supuestamente esta deidad dice que llega a tener. Sin embargo, aunque sí llega a tener relevancia lo que pasa con Dick Grayson, no siento yo que le haga justicia para lo grande que lo hicieron ver en su momento, debido a que las únicas dos aportaciones que realmente pues sí tiene es el permitir el escape de Elongated Man cuando van a rescatar a otro de los personajes, cuando Cyborg, que Cyborg en ambas versiones, tanto en el juego como en la película, es aliado de Superman, y él está resguardando una de las prisiones que se encuentran en el fondo del mar, en
la fosa de las Marianas, recuerdo que es. Y lo único que se le dio a Dick Grayson es esta capacidad de poseer a la gente por un periodo de tiempo, ¿no? Y con esto permite que esta gente se libere, logren llegar con Batman para después poder apoyar en la batalla contra Amazo y ya posteriormente traer al Superman bueno de la otra tierra. Y su otra aportación pues es esta situación de que cuando ya Superman se encuentra pues sí, prácticamente en control de todas las cosas, y después de que tiene un cierto diálogo con Ra's al Ghul, llegan a un acuerdo de utilizar a Amazo como, digamos, sus policías personales, y que hacen una pequeña prueba en Smallville. Pues ve que aparentemente para Superman todas las cosas se van de control, y Ra's al Ghul le dice, no, pues siempre no, este era el plan después de todo, y empieza el conflicto y todo. Damian se da cuenta de que pues llega Bruce con todo el grupo, incluso llega Harley Quinn ahí con ellos, que no lo mencioné, o sea, Harley Quinn ahí tiene una situación parecida al del juego, es una cosa medio rara ahí, y ahí es donde se da cuenta de que pues su lugar no es con Ra's al Ghul, sino con Bruce, y él se quiere ir, ¿no? Y es donde Ra's pues tiene este conflicto con él, se pelean y termina pues Ra's al Ghul queriendo ejecutarlo, ¿no? Y en ese punto es donde llega Dick Grayson como fantasma, posee a Damian y trata de decirle que no fue su culpa, que lo perdone, no sé cuánto, y entre ambas mentes pelean contra Ra's al Ghul, ¿no? Para tratar de finiquitar ese asunto. Sinceramente considero que quedó muy pobre lo que se hizo con Dick Grayson, porque pues sí, el impacto que a lo mejor dijo que podría llegar a tener con este conflicto, pues queda muy flojo, honestamente. Sí inclina la balanza lo suficiente para que tenga el final bueno, para que puedan, pues sí, por fin llegar a la conclusión más deseada. Y un momento, a su salud. Que pudiesen llegar a esta buena conclusión, pero dentro de todo no es tan grande como lo hicieron ver, ¿no? Para alguien que regresó de la muerte y que supuestamente le dieron unas habilidades muy grandes por parte de una diosa y todo eso, sí me quedó a deber. Dentro de todo sí me quedó a deber. Fue una idea que fue interesante, pero fue mal ejecutada, para mi gusto. Por ejemplo, si suponiendo el rol de Dick Grayson hubiese sido distinto, en el que él fuese quien pudiese tener a lo mejor contacto con esta otra tierra para explicarles el suceso, no sé, por ejemplo, como tenemos en cuenta de que quien tiene capacidad de hablar de forma telepática con otros es el Martian Manhunter, que no salió, por cierto, o sea, no tuvo relevancia en esta película. Hubiese sido interesante que a lo mejor lo metieran para que fuese con él con quien tuviese contacto por pues sí, por esta situación mental, para que explicara pues sí, la situación de cómo está esta tierra, y llegaran entonces por una cuestión diferente a lo que se muestra, cómo van a buscar a Superman en su momento. Llegaran ellos de improviso para la última batalla con Amazo, pero pues realmente no fue esta situación, y lo que pasa con Dick Grayson se me queda mucho ahí como una idea metida más a la fuerza, una idea que quedó un poquito en el aire, y que no sé, o sea, dentro de todo pudo haber sido abordada de una forma un poquito más inteligente, más elaborada, y pues no sé, o sea, ya ustedes deciden qué uso le pudieron haber dado a Dick Grayson, o si es que de plano lo hubiesen dejado ahí nada más como pues sí, un incentivo para que la historia avanzara, como lo vimos que hizo con Damian, para que se fuera con Ra's al Ghul, y no sé si hubiesen hecho que pues sí, su participación hubiese concluido ahí, no sé, ustedes opinen. Y bueno, ya para concluir con esta parte tenemos el cierre que es la parte como que me quedó a deber, igual un poquito a la par del asunto de Dick, que es esto de optar de nuevo por lo de
Luisa Lane, y sobre todo la parte de lo del bebé, ¿no? El bebé que nunca logró tener con ella, ¿no? En la versión original tenemos que, pues sí, Superman tiene esta batalla final, uno con otro, el bueno con el malo, la de la tierra del tirano y la de la tierra de los buenos, podríamos decir. Y que bueno, para esta otra ocasión, pues termina siendo el Superman malo quien termina ganando, y quien viene a calmar las aguas, como ya había mencionado, es Lois Lane con este asunto de lo del bebé, y él termina doblando las manos ahí, nada más por esta situación, ¿no? Si bien siento que desarrollaron bien esta parte de por qué se hizo malo, de que pierde a Lois, pierde al bebé, luego más adelante por cierta situación llega a perder al papá, y quiere instaurar esta paz por medio de la fuerza, se me hizo muy inteligente, estuvo bien, pero el cierre directamente, lo de haber pues sí hecho este asunto con Lois Lane, y sobre todo, remarco, lo del bebé, siento que se me hizo una cosa muy exagerada, algo que si bien no estuvo fuera de lugar, fue algo que pudieron haber omitido y llegaban exactamente a lo mismo, porque sabemos cómo es el personaje, y eso, ¿no? O sea, no puedo decir que es una película mala, porque cumple con el entretener. Es una versión distinta. De hecho, se está mencionando mucho que la gente la está defendiendo con que es un Elseworld, ¿no? Como una versión distinta del mundo, una historia distinta. Está bien. O sea, repito, es una película que cumple su cometido al lograr entretener a la gente. Sin embargo, sí llegó a tener sus puntos débiles ahí, que de ser abordados de una forma distinta, o incluso directamente haber sido omitidos, pudo haber tenido una fluidez mucho mejor, e incluso una aceptación más grande por parte de la gente, ¿no? Ya queda, como siempre, a gusto de cada quien, y pues siempre los invito a que den sus opiniones de qué es lo que hubiesen hecho ustedes en esta situación, de poder haber tenido este derecho a cambiar el guión, que hubiesen cambiado ustedes. ¿Les pareció buena así tal cual está completamente en desacuerdo? ¿La quieren dar como una historia que jamás pasó? No sé, o sea, a final de cuentas ahí, como siempre se dice eso de gustos se rompen géneros, yo simplemente lo dejo como que es una historia interesante, está palomera, está pasable, y solo eso, no me voy a pelear mucho con si es fiel a los cómics, o si es fiel al juego, que no lo es en absoluto. Solamente con esa situación, es una película entretenida, está bien, es una versión distinta de las cosas, y pues nos quedamos hasta aquí, gente. Les agradezco el haberme acompañado pues a una ocasión más en esta su sección de la opinión de Random, y pues nos estamos viendo el próximo martes. Recuerden que ya pronto va a llegar el próximo de Fuga, ahora con temática de Halloween, para que pues nos estén sintonizando ese día. Entonces, de cualquier forma, nos estamos viendo la próxima semana. Les agradezco